Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de lunes, 21 horas son, sí, claro, iba a decir 20, no, claro, yo ayer no vine y fue domingo, pero de lunes a jueves estamos a las 21 horas aquí en la televisión pública. Gracias, Pablo Caruso, por favor, ayer. Compañera. Te vi igual, te vi ahí desde el No tenía ninguna duda. medio pachucha. No, y laburamos juntos toda la tarde, preparamos todo. No, tampoco tanto, fue todo de Caruso lo de ayer. Pero hoy sí estamos los dos, ¿eh? Hoy sí, porque aparte fue un lunes muy agitado en lo que tiene que ver con la agenda política, judicial y también económica, porque el anuncio que ocurrió hace un rato nada más es económico, pero es político. ¿Y por qué digo esto? Porque la imagen del día es esta. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministro criticado por gran parte incluso de los que conforman el Frente de Todos. El ministro que la semana pasada salió a decir, bueno, el que no va a bancar estos proyectos, el que no va a bancar esta manera, tiene otras maneras, tiene otros caminos. Hoy anuncios que vamos a compartir y vamos a ver la letra chica en un rato nada más. Pero decía político Pablo porque es un mensaje hacia el interior del Frente de Todos y también hacia el poder real, y esto ya entre un signo de pregunta, ¿no? Porque más allá de lo que tiene que ver con política directa a el bolsillo de argentinos y argentinas, se habla acá también del intento de quedarse con parte de esa renta extraordinaria que determinados empresarios lograron no por invertir, no por contratar a gente, sino porque el mundo, bueno, se mueve de esa manera. Sí, efectivamente, yo diría, Lucila, que en la Argentina, no solamente en la Argentina, pero hemos tenido muchos casos, muchos ejemplos de esto, quien limita en última instancia la posibilidad de redistribución, es decir, que los que más tienen cedan un poco para poder darle a los que más necesitan un acompañamiento del Estado y mejorar efectivamente su situación, mejorar su calidad de vida. En última instancia, quien lo impide termina siendo el Poder Judicial. ¿Cuántas veces el Poder Judicial ha frenado leyes decididas en el Congreso Nacional que lo que buscaban era una desconcentración de algunos sectores de la economía, ni hablar también de la palabra pública? Bueno, hoy la escena se resume en las dos fotos que vos acabás de plantear. Por un lado, la decisión política del gobierno respecto de tomar o capturar parte de la renta extraordinaria y al mismo tiempo un sector de la oposición. Hay un integrante de la oposición que a mí me parece que confiesa de alguna manera, que dice, bueno, la verdad que no sé de qué se trata, pero seguro va a ser inconstitucional. Pareciera incluso que lo dice sin tener en cuenta lo que implica que sea inconstitucional, es decir, que no lo puede determinarle sin otro poder, ¿no? No, yo te diría lo contrario. Hay un reaseguro, esto es lo que quiero decir, hay un reaseguro en la Argentina de que hay cierto poder económico, poder real, que no va a ser tocado en sus intereses y en sus privilegios porque lo garantiza efectivamente un sector del Poder Judicial. Ni hablar, estamos hablando de la avanzada de la Corte, claro, sobre el Consejo de la Magistratura, la segunda foto del día. Exacto. Sobre el Consejo de la Magistratura o sobre la política. ¿Sobre quién es la avanzada de la Corte que encabeza el presidente de la Corte y ahora presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati? Esta es un poco la discusión. Para ir a las esencias de las desigualdades hay que entender que hay un sector de la política apalancado en el poder real y en estas expresiones, lo que representa Rosati, que impiden cualquier decisión que pueda tomar la política a través del Congreso incluso. Uno de los poderes hoy sobre los cuales avanza la Corte Suprema por lo del Consejo de la Magistratura y no se puede desentender la escena. Por eso digo, impresionante que uno de los sectores de la oposición, de esos que dicen no va a haber impuestos, la Argentina no da para más en temas impositivos, diga, igual no la conozco, pero en definitiva va a ser inconstitucional. Dicho sea de paso, quienes niegan los impuestos lo que están negando es la posibilidad de repartir mejor la torta, porque si hay un instrumento, si hay una herramienta que implica poder distribuir mejor la torta, efectivamente son los sectores a los cuales se puede modificar un poco el esquema impositivo muy regresivo, ¿no? Hoy en la Argentina. Vamos a hablar con Graciana, digo bien, Peñafort, en un rato nada más, abogada, trabaja también en el Senado de la Nación, por supuesto, y con una consejera, una senadora por Jujuy de la Unión Cívica Radical que integra el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿cómo se interpreta esto, no? Desde adentro y desde un partido que no es el oficialista, que no es la alianza del Frente de Todos. Pero vamos a la mesa. Vamos a hablar con nuestras compañeras en Desiguales. Programa libre de humo. Porque decíamos, hay una letra chica de todo lo que se anunció en la jornada de hoy. Lu, con vos, por supuesto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Corte y con el Consejo de la Magistratura. Pero, Jime, Cande, hablamos de la letra chica porque primero hubo un anuncio puntual, concreto
¿Cuál fue? Bien, se anunciaron, se esperaban medidas económicas siempre con relación a la inflación, ¿no? El problema más acuciante que está teniendo la macroeconomía. Y en relación a eso, lo que se anunció es un bono para trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares y jubilados y pensionados. Digamos, los sectores más desfavorecidos. Y monotributistas de los sectores más bajos, digamos, ¿no? Sectores más bajos. Sí, hicimos una placa con quienes serían... Antes de ir ahí, ¿quieren escuchar a Guzmán anunciándolo para después sí desmenuzarlo? Perfecto. Escuchamos lo que dijo el ministro de Economía. En el corriente año la economía continúa recuperándose, pero a los factores domésticos se le han agregado significativas presiones por el conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania en el frente de la inflación. Y el gobierno tiene como un objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores en todo nuestro espectro laboral y productivo. Consideramos que en las circunstancias que se están viviendo es necesario, en primer lugar, reforzar la política de ingresos y, en segundo lugar, trabajar de forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que está viviendo el mundo en general y del cual la Argentina no está exento, tenga consecuencias desigualadoras, regresivas. Bueno, muy bien, ahí Martín Guzmán, fíjense el cuidado con el que elegía cada palabra. Sí. Y después vamos a hablar con Jimé de la importancia de la escena política, las personalidades que estaban allí atestiguando esta decisión. Pero repasemos entonces en detalle las medidas, Cande. Perfecto, hicimos una placa con quienes van a ser beneficiarios y beneficiarias de este bono para jubilados, monotributistas y trabajadores informales. El primer bono sería en total de 18.000 pesos, son 2 cuotas de 9.000 pesos a cobrarse ahora en mayo y en junio. Para trabajadores informales, lo que se anunció es que mañana va a haber más información sobre los requisitos para qué trabajadores informales van a ser quienes accedan a estos bonos, y monotributistas de la categoría A y B, que son quienes facturan menos de 693.000 pesos por mes, o sea, más o menos por mes tiene que ser menos de 57.000 pesos, para que nos demos una idea, ¿no?, de a qué universo estamos enfocando. Acá es importante conocer en detalle de qué manera eso va a llegar, porque es cierto que el gobierno o el Estado durante la pandemia logró un montón de instrumentos para saber de qué manera llegar efectivamente a estos sectores que al ser informales no tienen un registro público muy conocido, pero sin embargo sí se logró una manera. ¿Será esta la forma? El antecedente, claro, es el IFE, digamos. Sí. Claro. El tema es que la diferencia sería que AUH, Asignación Universal por Embarazo y demás, estaría fuera de este universo. Vendrían a ser aquellos trabajadores que no ingresan en lo que es una paritaria. Exacto. Bueno, aunque vamos de casa particular... Son las únicas, es Claro. el único caso. Las registradas y las no registradas corre por igual. Pero Bien. tengamos cuenta que es un universo donde más del 70% no está registrada. Sí, es cierto. Entonces, Pero está bueno se engloba aclarado dentro por de si alguna informales. trabajadora está registrada que no piense que no lo va a cobrar. Claro, eso está bueno para decirlo. Es si trabajás en una casa particular y estás en blanco, digamos, Claro, yo te sé que está corresponde mal dicho, igual. pero lo voy a decir así, te corresponde igual. Y por otro lado, si cobras algún tipo de plan social o asistencia, no. Depende, depende si entras en la categoría como trabajador informal, por monotributista, digamos, esos detalles de los requisitos para los trabajadores informales van a estar mañana recién Claro. subidos en la página de Y Argentina. sobre todo pensando a quienes cobren menos que 2 salarios mínimos, ¿no? Esto me parece que también es importante. Eso había trascendido durante el día, no se retomó hoy durante la Ujú. conferencia No se y no anunció, es claro. parte de la gacetilla, así que supongo que mañana Veremos. vamos a tener ¿Y mayores jubilados detalles. y jubiladas? Y jubilados y jubiladas lo van a cobrar directamente en un solo pago de 12.000 pesos que se suman a los 6.000 que ya estaban tenidos en cuenta, por ende da lo mismo, da Completa el 18.000 18, pesos. claro. Exacto, y son hasta 2 jubilaciones mínimas, o sea, 65.260 pesos. Bien. Bien. Y Quienes capítulo cobren menos aparte, de eso van a cobrar esos 12.000. capítulo aparte, ¿qué es lo que pasa con trabajadores y trabajadoras asalariados? Fue muy claro tanto el ministro de Economía Martín Guzmán como el presidente. Vamos a ver cómo se desempeñan las paritarias, ¿no? Hay reuniones muy pronto entre la Unión Industrial Argentina y la CGT.
Creo que hay que ubicarlo en el contexto de una política de ingresos. Vos a los sectores formales los podés ubicar, digamos, podés hacer esa política de ingreso por paritarias. A estos sectores informales no vas a llegar por la paritaria, y se ve que esta herramienta es más eficaz en el corto plazo que pensar en un aumento más profundo del salario mínimo vital y móvil. Bueno, era el reclamo de parte del sindicalismo, lo dijo acá Hugo Yasky, si no me equivoco, Sí. de parte de movimientos sociales, digo, era, bueno, inyección directa. Sí, para el 40% de la población económicamente activa que está fuera del Sí, sistema. claro, sí, claro. Que no tiene registro de nada. Sí, pero atención porque quienes están trabajando y están negociando paritaria, que ya van superando el techo del casi el 60% en algunos casos, eso va en cuotas. Es decir, aquí lo que estaba, la posibilidad que se barajaba también era que sea un adelanto, como una cuenta de paritarias para que muy rápido sea este refuerzo de los ingresos para quienes están en paritarias. De todas maneras, el gobierno dice, bueno, ya hay una discusión paritaria abierta y vamos a ver cómo evoluciona en estas reuniones. Y ¿no? también tiene que ver con lo que dijo Guzmán de no anualizar lo que fue la inflación de marzo, ¿no? De este 6,7%, de no pensar que va a ser 6,7% de acá a fin de año, Sí. sino que en marzo hubo un impacto concreto y que luego se va a ir bajando. Debería ir bajando. Debería ir bajando, y las expectativas del mercado por el REM del Banco Central también dan números más bajos, ¿no? Dan el 6,7% mensual. Entonces eso también es importante para tenerlo en cuenta en este bono. Digamos que hubo dos partes, ¿no? En la conferencia de hoy. Sobre la segunda parte, Jimé, te vas a hacer cargo vos. Bueno, cómo no. Hacete cargo, amiga. Pero antes, A ver, lo dice Martín Guzmán. En las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Bueno, muy bien. Insisto con el cuidado respecto la construcción de un Claro, mecanismo para capturar. así es. Capturar es el verbo, ¿no? Sí, no es Ahora, grabar. No es grabar con B corta como habíamos dicho ayer. ¿No va a ser un impuesto? Hasta ahora por ahora no hay ningún impuesto, no hay ningún proyecto de impuesto que vaya a ingresar a diputados como habíamos dicho ayer y como todo el mundo estuvo dando por cierto. Bueno, este dato que trae Jime es una novedad, ¿eh? Porque hasta ahora incluso las crónicas siguen hablando de la creación de un Por ahora instrumento no. impositivo. La reacción por parte de la oposición tiene que ver efectivamente con eso. Veamos, si ustedes quieren, compartimos el tuit de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy temprano no fue el único, ¿eh? También Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, hizo lo propio. La Argentina no soporta un impuesto más ante las intenciones del gobierno nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente. Uno piensa en ganancias, ¿no? Que gravaría la renta inesperada. Quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar. 11:30 de la mañana lo tuiteó, ¿eh? Sí, Se adelantó. tempranísimo. Muy preocupado por el avance de la derecha más a la derecha por parte de, me imagino yo, ¿no? Ahí está el de Patricia Bullrich. Con la asunción de... No, esto va por otro lado, ¿no? Este es el otro. Esto va por otro lado. Después nos Más vamos tarde. a meter con Bullrich. Tiene que ver con otra cosa. Ahí está. La sociedad ya cambió y no admite ser saqueada. Ah, bueno. Si el gobierno avanza con su proyecto de impuesto a la ganancia inesperada, va a encontrar la misma respuesta que tuvo la resolución 125, es decir, declaración de guerra prácticamente. Nuestro compromiso es firme, no votamos impuestos. Hay muchas cosas para decir acá. Primero que hoy insistimos, Jimé, con esta información que te acaban de dar de gobierno. Me dicen, tendrán que dialogar y acordar, así lo dijo Guzmán. Ellos van a buscar el mecanismo. Puede ser que después termine siendo en un impuesto. No
no está confirmado en ese Hoy momento. la herramienta no es así. un impuesto. No es Podemos así. ir a lo que dijo Guzmán, que es a quién grabaría esto o qué contribución ¿Qué sería, universo? qué universo sería quien contribuya, y se habla justamente de ganancias extraordinarias para quienes tengan una gran empresa que tenga ganancia neta de 1.000 millones de pesos durante el año. Todavía no se sabe bien, pero es un universo de un poco más del 3% del total de las grandes empresas. Por eso digo, cuando Pueblo Saqueado, bueno, estamos hablando del 3% del total de las empresas. No, y lo de pueblo, ¿no? No, y Es además, como el impuesto a las grandes fortunas y las 12.000 personas. Claro. No sé si es la pirámide y a quién estás representando, ¿no? pero entonces no sería ese 3%, sino además los que tuvieron ganancia inesperada dentro de ese 3%. O sea, es más chiquito todavía. Es el más universo. chiquito, exacto. Es un universo más chico. Lo que hay que ver es qué herramienta es la que se construye. Que no sé qué Bueno, tipo de herramienta que van a crear hay un que no sea llamado impositiva. a una Claro. mesa donde el Estado será O el sea, que es una nueva conduzca. mesa. Claro, eso te iba a decir, también se lo puede correr por izquierda esto, diciendo otra vez buscarle consenso, otra vez la creación de una mesa, otra vez la búsqueda del diálogo con sectores que tienen intereses muy diferentes, con los cuales no es fácil ponerse de acuerdo en este sentido, pero bueno, parecería ser el camino, Jimé. Es lo que me dicen, es una nueva mesa y que ellos se tienen que poner de acuerdo En en el cuál va a instrumento. ser el instrumento, que lo van a construir de manera conjunta. Bueno, Y por ahora se va a financiar con el Tesoro Nacional, Claro. que eso Sí. también, si lo quisieran correr por derecha, digo, Horacio Rodríguez Es Larreta, emisión. Patro Burrich, podrían estar más preocupados por eso. Vos decís, lo que anunció en primera instancia, los Sí. bonos, el refuerzo del salario, o el refuerzo de ingresos, tiene que ver con recursos del Tesoro Nacional. del Tesoro La Nacional. recaudación lo permite, No sí. está vinculado a lo que se recaude en Por esta ahora no, porque captura de la renta hecho, extraordinaria. esto se va a cobrar en mayo. Sí. Y dijeron en las próximas Claro. semanas vamos a armar la mesa. Así Ahora- que temporalmente van a tener distinto timing. Cande, dan los números con el FMI y ya me meto en lo que sigue, porque digo, el FMI que va a controlar emisión, reservas y brecha cambiaria o Sí. Sí. evaluación, valor del dólar, ¿no? Claro. Exacto. Son los tres puntos que va a venir No, a el déficit, el el- déficit fiscal. Sí, el déficit, Emisión, el déficit. dólar. Por eso. Y para traer un Y condimento la saca el más, Banco Central. hoy el Fondo Monetario en la conferencia de prensa habló justamente de la importancia de crear impuestos, o sea, sí, impuestos, grabar con B corta, sobre las grandes empresas que han tenido rentas Bueno. extraordinarias por este contexto de guerra. Eso veámoslo, ¿no? Porque no es casualidad, creo yo, que Guzmán salga hoy a decir esto y que el FMI en un punto lo avale. Digo, Exacto. lo está respaldando. El FMI está diciendo, bueno, les dejo que comiencen a intentar obtener algo de esta renta adicional. Tenemos las placas para que pueda explicarla Cande y también Jimé. ¿Quién es Cande, este hombre? John Mark Natal es vocero del Fondo Monetario, uno de los economistas del Fondo Monetario Internacional, y habló justamente del principio general de las finanzas públicas, es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren. Justamente el Fondo Monetario tradicionalmente no va a ser adepto de que el Tesoro Nacional sea quien financie Claro. esto, sino Claro. que tenés una ganancia extraordinaria acá, bueno, llevémosla para Por el eso, otro lado. por eso el fondo sí habla, en concreto, de sean temporales o sean ocasionales, sí habla de un nuevo impuesto, sí habla de un gravamen, digamos, ¿no? En este sentido. Yo quiero reparar en algo, podemos volver perdón por esto, pero podemos volver al tuit de Patricia Bullrich sobre este tema. Porque hemos perdido una batalla cultural muy importante. Si efectivamente hay sectores de la población que compran el mensaje de que modificar los impuestos, aumentarlos o por lo menos hacerlos más progresivos, ¿qué quiere decir? Generar un impuesto para sacarle a los que más tienen, los que han ganado inesperadamente y repartirlo a los que más necesitan. Si realmente hay un sector de la sociedad que cree que eso es un saqueo, estamos muy en el horno. Pero perdón, yo no sé qué Pero me sorprende estamos teniendo en muy cuenta... en el horno. Pero a mí no me sorprende absolutamente nada. De hecho, es claramente el discurso libertario sobre el que hemos hablado y debatido tantas veces, que tiene que ver con una rebeldía en contra del sistema. Bueno, no sé, corríjanme. Sí, en contra del pero Estado. Claro. Yo voy a ser de abogada, no, pero digo, complejicemos un poco la cuestión porque el sistema impositivo en Argentina es muy complejo. Entonces también pasa que muchas pymes están muy ahogadas de Claro. impuestos porque está mal repartida esa presión impositiva, porque justamente los que tienen más plata y concentran más riqueza no pagan lo que deberían. Entonces van justamente a las personas que están indignadas por la cantidad de impuestos y la complejidad de todo lo que tienen que pagar. ¿Y a quién, Bueno. con Claro, quién se la van a pero no es agarrar? el Bueno, caso, con el que pero va a cobrar pero esto 9.000 tiene pesos. características absolutamente Perdón, distintas. sin ir más lejos, trabajadores de la salud, por ejemplo, enfermeras, que si hacen horas extras ganan menos plata Claro. porque les sacan impuestos a las ganancias. Lo mismo pasa con algunas
fuerzas de seguridad. Digo, no digo que estoy de acuerdo con Patricia Bullrich. Digo que hay una parte de la sociedad muy descontenta y que ante el desconocimiento Se la agarran hay con la discursos que cadena pegan. más débil. Claro. Sí, Claro. bueno, pero está bien, pero si vamos a eso, el gobierno que había prometido eliminar el impuesto a las ganancias Eso fue el lo que prometió pasó. el gobierno anterior. El que movió la escala Claro. fue este. Pero además de todo eso, las pymes estarían chochas si la gente tuviera más guita en el bolso para ir a comprar más de sus productos y que esos nuevos impuestos no toquen ni hagan más complicado su trabajo. Por eso digo, Igual estos cuidado impuestos con o este esta derrota cultural, ¿no? Esto igual ataca a un sector muy, muy chiquito de la economía argentina. Sí ocurre, además, ¿no? Sí, se supone que va a ocurrir porque tienen que sentarse en esta mesa y encontrar un mecanismo. Alguna forma, No, algo quiero tiene que decir, salir. si ocurre que el instrumento es un impuesto. Sí, si no es un impuesto, si es un aporte voluntario, el nombre que le quieran poner, esto Sí. tiene que salir porque fue anunciado por el presidente y Sí. por el ministro. Vamos a ver la forma que toma. Pero lo que me decían que la forma que sí legal que va a tomar el anuncio que hizo Cande es el decreto común de DNU que va a sacar el presidente ahora para poder facilitar estos pagos. Claro. Hay Pero- más placas sobre lo del fondo. Reitero, para mí no es menor que Guzmán lo haya dicho hoy y que hoy el fondo haya dicho esto. Guzmán está yendo en este momento a los Estados Unidos a una reunión, la reunión de primavera, si no me equivoco, se dice, del FMI con el Banco Mundial. Y esto, informe de la deuda del sector privado de la recuperación. ¿Qué es esto, Candé? Sí, está bien. Es la misma Ah, es lo mismo. Es el mismo conferencia de documento. prensa que se dio ayer Para y que aliviar la mañana va a haber carga otra. sobre las finanzas públicas, podrían contemplarse impuestos temporales más elevados sobre los beneficios excesivos. Esto ayudaría a recuperar algunas de las transferencias a empresas que no las necesitaban. Impuestos temporales taxativos, muy clara cuál es la herramienta que recomienda el fondo, que no es un fondo más bueno No, que el no, que es- conocíamos. quiere ir a buscar Tan la grave plata. es la situación, ¿no? Y Tan además grave es la situación. sabe a dónde ir a buscar la plata porque sabe dónde está. O sea, no es que ellos siempre quieren cobrar, son un Sí, sí, está acreedor. claro, sí. Sí, no le importa mucho el cómo. Claro. Sí, Claro. y esto lo dijeron en términos generales, digo, para salir del ombligo, o sea, no lo dijeron por Argentina, sino que es una tendencia de que está haciendo Estados Unidos también de tener un esquema impositivo que sea más progresivo. Un país muy grande que está perdiendo también contribuyentes por los paraísos fiscales y por problemas que tienen todos los países del mundo. Bueno, nos vamos a ir al corte y cuando volvamos nos vamos a meter en otra pata de lo mismo. Yo insisto con esto, no es casualidad que un referente de la oposición como Gerardo Milman, que es el vicepresidente del PRO, la presidenta es Patricia Bullrich, haya dicho, para mí confesado, que eventualmente no saben de qué se trata esto, pero seguro va a ser inconstitucional. Tienen un reaseguro, cuentan con que hay un sector del Poder Judicial, la vicepresidenta lo denominó casta, que hoy ha tenido una demostración de fuerza muy importante sobre el poder político. Y ahí nos vamos a meter en la Corte y el Consejo de la Magistratura. Pero todo esto, Lu, si te parece, después del corte. Sí, claro, ya venimos. ¿Estás vos, Caruso, o voy Bueno, yo? voy yo. Bueno, seguimos en Desiguales. Ya está Graciana Peñafort en nuestro living para charlar sobre la lectura, en realidad, lectura política, más allá de la técnica jurídica, de la avanzada de la Corte sobre el poder político a través o como territorio del Consejo de la Magistratura. Nos lo explica un poco mejor Luciana Bertoia. Bueno, hoy podemos hablar de un día de desembarco y de demostración de fuerza de la Corte Suprema en cabeza de su presidente Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque en tiempo récord la Corte, que no tiene plazos, que resuelve cuando quiere, en cuestión de horas que hizo, dijo, bueno, nosotros tenemos que... el presidente de la Corte va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, este órgano que hablamos siempre de su lugar tan importante dentro de lo que es el ordenamiento político, judicial argentino. Él lo va a presidir y vamos a tomar juramento, ¿no? ¿Por qué digo demostración de fuerza? Porque lo que le dijo al Congreso, y seguramente le vamos a preguntar a Graciana, tiene que ver con decirle, bueno, ustedes tenían que nombrar, ustedes estuvieron en condiciones de elegir a quienes iban a ir por la Cámara de Diputados o por el Senado y no lo hicieron. Bueno, todo esto de los 120 días que les habían dado de plazo, lo resaltó una y otra vez para explicar por qué efectivamente Rosati se va a sentar en la cabecera del Consejo y por qué les va a tomar juramento a las consejeras que ya están. O sea, va a arrancar elegidas. con los que están. Si el Congreso no eligió, bueno, yo te Claro, avisé, qué digo, sé yo, bromate. Sí, hay algo que me sorprende un poco, ¿no? Más de 1.500 días tardó la Corte en resolver esto que ahora ellos dicen, bueno, marcha atrás,
volvemos a la antigua conformación del Consejo. 120 días entre los que estaba la feria judicial, las vacaciones, Semana Santa, digo, un montón de, no eran hábiles, eran corridos, ¿no? Como que había que apurarse. Sabía lo que estaba haciendo, no le importaba. Era una jugada política. Son 15 años, esto me parece que lo decía Graciana en la nota del fin de semana en el cohete a la luna. Son 15 años que la Corte dejó hacer supuestamente con un diseño inconstitucional del Consejo de la Magistratura, después saca un fallo 6 años después y le da 120 días al Congreso en una coyuntura muy complicada, porque lo que hay que recordar siempre es que ese fallo salió después de las elecciones de medio término, ¿no? Claro. Lo Bien. eligieron en ese momento y que podría haber salido también durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en ese momento fue Marcos Peña a la Corte Suprema y acordaron que no lo iban a sacar porque el gobierno de Macri iba a presentar un proyecto de ley. ¿Y nunca lo presentó? ¿O sí? Estuvo el proyecto de ley, nunca salió. No salió. Pero efectivamente, bueno, acá en el gobierno de Alberto Fernández sí salió el fallo, ¿no? Claro. Después de una reunión del ministro Soria. Luciana, hoy había habido un juez de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, que había ordenado al Congreso que no se nombren efectivamente sus representantes. Hoy la Corte lo destrozó a ese juez. Lo destrozó a Daniel Alonso, que es el juez que había otorgado una precautelar. ¿Qué le dijo concretamente? Bueno, yo hablaba con un camarista federal hoy y estaban asombrados los camaristas federales por el tenor, por la violencia que había desplegado la Corte. Le dice ignorancia, notoria ignorancia del derecho vigente, que se metió por la ventana, ¿no? Ostensible ausencia de jurisdicción, muy duro, y además lo manda al Consejo de la Magistratura para que lo sancione, para que evalúe una sanción de este juez. Esto puede funcionar como una indicación de qué cosas pueden hacer los jueces contra la Corte y qué cosas no. Es decir, Bueno, es raro, ¿no?, que haya sucedido. Y después lo otro que hay que marcar es, bueno, la utilización del per saltum, ¿no?, para abocarse a un tema rápidamente, no perder tiempo, y que esto lo hacen en general cuando está la corporación judicial en el medio. Lo hicieron con los camaristas, con Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y lo vuelven a hacer ahora cuando el presidente de la Corte se quiere sentar en la cabecera del Consejo. Ya se sentó. Ya se sentó. Ya está sentado. Desde el chicos. sábado. Ahí está. Ahí lo vemos. El rey mejor Horacio. modo Game of Thrones. bueno, tenemos, insisto, vamos a ir al living a la charla con la doctora Graciana Vamos yendo. Peñafort, pero primero vamos a compartir un ¿No lo iba a informe. presentar desde allá? Yo Así creía la que era de acá, Graciana. así nos íbamos ¿Está tranquilos. Graciana ya sentada? Vamos No se al peleen. informe. Compartimos el informe y ya charlamos con Graciana Peñafort. Tiene que ver con lo que vamos a ver. Nómbrase juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señor Dr. Horacio Daniel Rosati. Completar la Corte con personas de reconocida trayectoria, que no están políticamente contaminadas. De una entidad muy, muy sólida en términos jurídicos, en términos legales, en términos de su prestigio profesional. Para ser presidente de la Nación precisás millones de votos. Para ser senador o diputado precisás decenas de miles de votos. Para ser presidente de la Corte precisás 3 votos. Yo nunca me hubiera votado a mí mismo, por más que seamos 3. Rosati para usted es anticapitalista. No, pero ha tenido fallos, no digo eso, pero digo que ha tenido fallos que han tenido ese sesgo. 15 años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inconstitucional precisamente esa ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13. Deseo también promover un debate sobre el mejor modo de seleccionar y elegir a los jueces, a través del Consejo de la Magistratura de la Nación. El Senado de la Nación, la Cámara Alta, le acaba de dar media sanción a este proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Es realmente de una gravedad enorme en términos institucionales que tengamos un plazo de 120 días. En nuestro caso nos quedan 3 días hábiles para poder aprobar ese proyecto o poder modificarlo y que vuelva al Senado y que el Senado lo apruebe. Mañana el presidente de la Corte, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. La Corte pretende aplicar una ley que derogó el Congreso. Y aunque la Corte sea suprema, eso no la convierte ni en legislador, o sea, no la convierte ni en diputado ni en senador.
menor. Igual van a avanzar en lo que me parece un verdadero desquicio institucional que va a poner en tela de juicio de acá para siempre el funcionamiento de ese Consejo. A mí me hace recordar esta actitud, no de la Corte, yo diría de dos miembros de la Corte, a lo que fue en su momento la acordada de 1930, cuando la Corte de aquel entonces legitimó el acto de golpe de Estado contra Irigoyen. En nuestro sistema constitucional, en nuestro sistema legal, no está previsto que viole la Constitución el máximo tribunal del país, que es el que justamente tiene la última palabra en términos de constitucionalidad de las normas. Y ante esa dificultad estamos hoy. Una Corte integrada por 4 personas, de las cuales se autovotaron, 2 de ellas que son casualmente las que puso por decreto Macri. Es la Corte que en el día de la fecha pretende meterse por la ventana a presidir nada más ni nada menos que el organismo que tiene la administración del Poder Judicial. Muy bien, allí compartíamos un poco el recorrido que nos trajo hasta acá respecto a esta avanzada, insistimos, de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Observás todo esto en más allá de lo que recién compartíamos, pero hoy se han dado otros pasos que confirman efectivamente lo que de alguna manera preanunciabas. Mirá, es que estamos, desde que salió el fallo en diciembre del año pasado, quedó claro que había un desquicio institucional en ese fallo, porque entre otras cosas, lo que a mí me parece gravísimo de ese fallo son 3 cuestiones. Primero, la Corte se demora más de 15 años en declarar inconstitucional una ley que ha regido el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, lo cual te permite preguntarte cuál es la legitimidad de todas las medidas que tomó ese Consejo de la Magistratura presuntamente inconstitucional. El segundo punto, que a mí me parecía muy cuestionable y ya forma parte del desquicio institucional, es ponerle un plazo al órgano político que tiene que debatir un nuevo proyecto. Porque vos le estás diciendo a los diputados y a los senadores que tienen X días para tratar un proyecto de ley, construir los consensos, como si eso se pudiera medir o mensurar en plazos. Que a mí me parece desde ya una atribución exorbitante que la Corte se toma, para la cual no tiene facultades, porque los tiempos son una de las herramientas que tiene el Congreso de la Nación y no puede administrar el otro poder en nombre del Congreso. Y lo tercero, y esto sí me parece un desquicio completo, es que la Corte se convierte en legislador. Se convierte en legislador por 2 motivos. Primero, porque no solo declara inconstitucional una ley, que es una competencia de la Corte, sino que determina revivir una ley derogada por el Congreso. Y los únicos que pueden derogar o volver a dar vigencia a una ley es el Congreso de la Nación. Por muy supremos que sean en la Corte Suprema, no pueden hacerlo. Lo único que pueden hacer los únicos que pueden hacer algo así es el propio Congreso. Y lo otro que hace, que a mí me parece tan grave, es que resuelve un tema que ni siquiera estaba planteado, porque declara inconstitucional la composición del Consejo en base a que no habría un equilibrio político. Pero después, de golpe y porrazo, y esto sí me parece que es grave, declara inaplicable el artículo que dice que la presidencia del Consejo es rotativa y decide automáticamente que va a ser el presidente de la Corte. Y eso no está justificado en el fallo. ¿Y por qué crees que hace esto la Corte? Para construir poder. Toma ¿Más? Creo que quiere construir más poder. Yo pienso que lo que está haciendo es claramente una asunción de poderes que son de otros poderes. Digo, la Constitución tiene un sistema de división de poderes en los cuales el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla, es decir, dicta leyes, sí, claro, y el Poder Judicial juzga. Pero está avanzando sobre los poderes de otros poderes, y lo que está buscando es llegar a consolidar, como vemos ahora, una suma del poder público que además lo hace en un marco de un absoluto desquicio, porque este fallo yo creo que es inaplicable, creo que es una vergüenza. Voy a decir lo que acabo de decir en un programa. Realmente creo que si los miembros de la Corte mañana les dieran una entrevista a ustedes desnudos, demostrarían más dignidad y más respeto por las instituciones de lo que están demostrando con estos fallos. Estamos en comunicación con una consejera, ella es senadora nacional por la Unión Cívica Radical, Silvia Giacopo. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como integrante del Consejo de la Magistratura, ¿cómo analiza lo que terminó de ocurrir en el día de hoy, pero se gestó ya desde el mes de diciembre? Mire, yo creo que hemos perdido una oportunidad desde el 16 de diciembre puntualmente, que es la fecha donde después de 5 años la Corte saca este fallo con el fundamento, tal como lo explicaban ustedes en la previa,
de que debíamos devolverle al órgano que tiene la responsabilidad de administrar el servicio de justicia, de tomar los exámenes, los concursos y de controlar el cumplimiento y el desempeño de los jueces. Un órgano que es parte del Poder Judicial, no Senadora, es un poder independiente. le hago una preguntita muy pequeña ahí. Usted dice hemos perdido una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De haber podido debatir y discutir con los tiempos que teníamos, porque tuvimos la mitad de diciembre, tuvimos enero, tuvimos febrero, porque tuvimos en un tiempo una convocatoria extraordinaria en el Congreso. Pero ¿qué hicimos? Faltando exactamente 3 semanas a que se venza el día, que llegue el 16 de abril, no tuvimos la oportunidad ni la grandeza. Desde la política, yo represento a la política, soy parlamentaria y trabajamos desde el espacio al cual pertenezco todo el verano. Inclusive había varios proyectos de ley y hemos podido consensuar en un único proyecto y hemos presentado un proyecto que ni siquiera fue leído, porque un día se constituye la Comisión de Justicia y de Legislación General y al otro día se dictamina, como decimos en política, palo y a la bolsa. No tuvimos tiempo de ni siquiera acordar mínimamente. ¿Pero está de acuerdo, senadora, usted en que la Corte ponga este plazo de 120 días, teniendo en cuenta que en la Corte Suprema no hay límites de tiempo, que tardaron más de 1.500 en resolver esta situación? Digo, ¿le parece algo lógico? No tardaron, yo ahí corrijo, no tardaron 1.500 días. El planteo del Colegio de Abogados es de hace 5 años, desde hace 5 años, no 16. Por eso digo, 1.500 días son 5 años, ¿eh? Sí, desde los 5 años. Por eso, 1.500 días son 5 años. Yo creo que no he analizado si está bien o está mal. La Corte ha tomado, a través de un fallo duro el día de hoy, ¿sí?, puso fin a un debate y a una situación que desde la política se ha llegado, porque, reitero, tuvimos tiempo para tener una ley y el Consejo de la Magistratura hizo todo y viabilizó todo en esto, desde que está el fallo, desde diciembre hasta el 15 de abril, para que podamos llegar a este día ya con las autoridades elegidas. Senadora, y como que se han elegido y lo único que está pendiente es la designación de el senador y el diputado por la segunda minoría, porque todos los otros miembros ya están. Senadora, lo que no hay, nuestra compañera no hay Luciana ley Bertoya porque quiere no hemos hacerle trabajado nosotros. Nuestra compañera Luciana Bertoya quiere hacer una consulta. Buenas noches, ¿Cómo? senadora. ¿Qué tal? Sí. Usted decía que se perdió la oportunidad y que no hubo la grandeza en el Congreso. Pero yo le pregunto, en el Consejo de la Magistratura, ¿por qué no se votaron las casi 20 ternas que estaban en condiciones de votarse? Y además, le pregunto si usted no se sintió presionada, porque en algún momento cuando se empezó a decir que el gobierno estaba a un voto de aprobar algunas ternas, por ejemplo, las de la Cámara Federal porteña, le apuntaban a usted. Entonces le pregunto si no sintió una presión por parte de los medios en ese sentido. Sí, he sentido un seguimiento hacia los votos y cómo se iban a dar. Esto era muy sensible, estas ternas eran muy sensibles para los consejeros en los momentos políticos y por los temas, porque esta Cámara fue... las vacantes que hay en la Cámara Federal son por aquella resolución que sacó el Consejo de la Magistratura un año atrás con el tema de los traslados. Y allí dividió y clasificó traslados tipo A, tipo B y tipo C. Eso dio origen a estas vacancias. Entonces, esto tenía un origen ya conflictivo,
por los temas que tiene la Cámara y además por el origen de las vacancias. Pero no hay que votarlo, no faltó grandeza. Esta es la foto, esta es la foto, no es la película completa. Hay muchos temas detrás de esta Cámara y por qué se produjeron las vacantes. Inclusive se ha judicializado porque son las vacantes de Brugia y Bertucci. A ver, senadora, aquí la doctora Graciana Peñafort tiene una mirada sobre esto también. Sí, senadora, ¿cómo está? Más allá de las diferencias lógicas que podamos tener, yo le quiero recordar que en lo que está diciendo hay una imprecisión, porque el problema de las vacantes de Bruglia y Bertucci fue declarado inconstitucional por esta Corte. No fue un tema Perfecto, de... Digo, pero ese es el origen. No, el origen es una designación inconstitucional. Ese es el origen de la resolución que sacó el Consejo y que dio origen al pedido y al planteo que se hizo que originó las vacantes. Sí, el planteo, concluyó con una declaración que esos traslados eran inconstitucionales, eran jueces designados de modo contrario a como lo indica la Constitución. Y que tenían mayor tiempo en el cargo de lo que marcaba el reglamento vigente hasta ese momento. Entonces, a eso voy. Era conflictivo hasta el origen de esas vacancias. Pero yo quiero también decir de que si estamos hablando de que el Consejo de la Magistratura podía entrar en una parálisis, que esto ponía en zozobra a toda una población, porque hay vacancias. A ver, fueron retirados más de 126 pliegos del Senado de la Nación y hay un tercio de la justicia federal hace décadas, ¿sí?, que está resentido el servicio de justicia. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál era el apuro de que estos concursos salgan? No había algo. Igual, senadora, había varios concursos y yo le quiero recordar, con todo respeto, que inclusive ustedes se negaron a votar las propias ternas de ustedes. Sí, es así. Y está paralizado. Es decir, si hay un problema de vacancias, parece un poco contradictorio escandalizarse por las vacancias y después no votar las propias ternas. Yo hablo del apuro. Bueno, si usted está marcando que hay un apuro porque hay cargos vacantes, parece cuanto menos contradictorio con ese apuro no votar las ternas que ustedes mismos armaron. Bueno, pero no, reitero, había algunas vacancias de algunos lugares que fueron originados por esta famosa reforma de los traslados. Y hubo una tensión en todo este tiempo en el Consejo de la Magistratura, inclusive la Comisión de Disciplina se reunió una sola vez. Ahora, cuando senadora, el año pasado se reunió 13 veces. Senadora, el Consejo de la Magistratura estuvo sujeto a una presión, no de ahora del fallo de la Corte. Había un clima de tensión, senadora, por este tema de los traslados, que fue el que originó eso. Sí, le pregunto ya para finalizar, ¿está de acuerdo con que la presida el presidente de la Corte, el Consejo? Mire, yo estoy de acuerdo con que la Corte sea parte del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura y la Corte tienen que estar en una misma sintonía y con una misma cercanía. Pero reitero lo mismo, ¿le parece bien que el presidente de la Corte presida y que no rote esa presidencia? A mí me gustaría que rote, porque en su momento, inclusive en el proyecto que presenté el año pasado, hablaba yo de que debía ser el presidente de la Corte, pero luego cuando hemos unificado he tenido otra mirada y el proyecto del dictamen de minoría hablaba de una rotación, pero que la Corte tenía que estar presente. ¿Puedo decir algo que a mí me preocupa de este fallo de la Corte? Es que precisamente lo que cuenta la senadora es exacto. Incluso los proyectos de la oposición
han planteado la rotación de la presidencia de la Corte. Las dos reformas que ha habido desde la ley de 1997 plantearon presidencias rotatorias. Lo extraño, y esto lo quiero señalar, es que fue la propia Corte la que decidió que iba a ser presidente, que iba a presidir este Consejo sin darle ninguna participación al resto de los consejeros, ni darle participación a los miembros del Congreso. Es decir, estableciendo una situación que beneficia solo a la propia Corte, porque al hacerlo presidente le da el manejo de los recursos estratégicos, que es el trasfondo de toda esta pelea, y yo creo claramente, así como ninguno de nosotros aceptaría, si tuvimos un accidente de tránsito, que la persona que chocamos sea el juez, no lo recusaríamos. Con el mismo sentido, la Corte debió haberse excusado y no resolver en algo que redundaba en un beneficio propio para sus miembros. Y en esto voy a señalar claro. Y nuevamente, la Corte invade esferas propias porque los criterios legislativos, inclusive de todos los proyectos presentados y de los dos proyectos aprobados de las dos reformas, siempre establecieron presidencias rotatorias. Como dice incluso la senadora en este Exactamente, momento. como hizo la senadora en su proyecto unificado. Sobre esto no tiene preocupaciones, senador, usted también, porque la escuchamos decir que quien está en falta es la política, pero aquí evidentemente la Corte toma atribuciones que no tiene, por lo que cuenta incluso la doctora Peñafort. ¿Esto a usted no le hace sentir incómoda, no le parece que está mal? No, no me parece que está mal. Lo que sí me parece que está mal de que hayamos desaprovechado una oportunidad desde la legislatura, desde la política, de haber acordado, de haber debatido. Pero, de senadora, haber discutido, eso es un poco contradictorio. Déjeme decirle algo. No me parece. Me parece un poco contradictorio con respecto a lo que usted dice. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Terminar, sí. Discúlpeme. Sí. A mí lo que no me parece correcto que se denoste al servicio de justicia y a la Corte desde otro poder del Estado, como se hizo cuando tuvimos aquellas dos reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se dijo de la Corte lo que usted puede imaginar. Pero, senadora, porque está la grabación y está aquí la hay algo que no me termina de... No me parece. Hay algo que no me parece como al menos igualitario y tiene que ver con... Usted dice, bueno, para votar pliegos y por el origen de determinados inconvenientes o situaciones que no iban de la mano de la Constitución, no pudimos hacerlo porque era muy polémico. ¿En el Senado no hubiese pasado lo mismo, en el Congreso de la Nación? Digo, hay situaciones complejas, con muchos intereses de por medio, como los pliegos que usted mencionaba, o como votar una ley de Consejo de la Magistratura, que requieren de tiempos particulares. Lo está diciendo justamente usted con lo que es el nombramiento de jueces. ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? No, es que nosotros en el Congreso no estamos debatiendo. No tenemos oportunidad de ser escuchados. Quizás con más tiempo hubiesen podido debatir. ¿Cómo? Quizás con más tiempo hubiesen podido debatir. De hecho, la ley tiene media sanción en el Senado. No debatimos nunca, tengamos o no tengamos tiempo. Porque podríamos haber, si hubiésemos tenido la intención de debatir y de tener hoy una ley y evitar todo esto, lo tendríamos que haber hecho en diciembre, cuando tuvimos el fallo, y no 15 días antes de que llegue el plazo. Bien. No hay voluntad y así nos manejamos. Se constituye una comisión y al otro día, sin respetar ni siquiera las horas para poder convocar a una reunión, se nos convoca y sale dictamen al otro día y así estamos. Y hoy estamos en esta situación porque no nos queremos hacer cargo de las cosas que hacemos mal desde todos los sectores. Lo que no voy a compartir jamás es de poner a las instituciones y más al servicio de justicia en una mirada sesgada en la cual podamos tener la capacidad, desde lo que tenemos un lugar representativo en la política, en el Estado, en cualquier organismo de la República, en alguno de los 3 pilares de la República, que podamos denostar a la justicia, porque la justicia es la encargada de que hoy una sociedad se respete la ley y se respete al ciudadano. Senadora, ¿me permite algo? Yo antes de ser funcionaria pública, que hoy lo soy, fui abogada. Yo denosto la justicia porque la justicia, entre otras cosas, convalidó la prisión preventiva de un enfermo de cáncer que era Héctor Timerman y me notificó la ratificación de esa confirmación cuando Héctor Timerman llevaba un año de muerto. Por eso denosto la justicia, porque cuando la gente le necesita y necesita el auxilio humanitario para poder salir, la justicia no está y la que no está es la Corte.
Gracias, senadora, muy Esto, amable. Perdón, yo ahí voy a disentir porque si yo tengo ese pensamiento no puedo vivir en una república donde cada uno de los poderes se tiene que limitar a ejercer su rol y su función. Yo me limité como abogado a hacer mi rol de abogada. Yo creo en la justicia, he litigado 34 años y para mí la justicia es el pilar y el soporte. El poder Sí, para Héctor supremo Timerman de un fue su Estado. sentencia a muerte el Poder Judicial. Para eso existe una denuncia. Que la hice. Existe el juicio político. No y tengo para los eso votos. está el Consejo de la Magistratura. Denuncié a Para Bonadío, eso- denuncié a los jueces y, por cierto, en el Consejo de la Magistratura que usted integraba no le dieron curso a esa denuncia. Bueno, porque no se habrá considerado que era por el contenido de la sentencia. Porque Mire no qué era tan una- absurdo es que finalmente el propio Poder Judicial definió que Héctor Timerman no había cometido delito. Bueno, pero a ver, no por eso yo voy a denostar, no comparto ese criterio. Reitero, la Corte no puede ser mancillada por ningún ciudadano. Ah, y la vida de menos los aún ciudadanos sí. con un ciudadano que tiene la palabra, en el caso mío, haber otorgada por la voluntad popular. Yo no sería digna de ocupar el cargo que ocupo si denosto a cualquier institución, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Poder Judicial, porque las instituciones están y están para cumplir su rol. Senadora. Y están los organismos para poderlas controlar. Y en este Fracasan caso a en la su Corte situación de y a la control. justicia. Bueno, yo no comparto ese criterio. Senadora, no lo comparto. le agradecemos mucho su participación en Desiguales. Que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Me quedo con algo, Graciana. Dice la senadora, o le atribuye la responsabilidad de esta situación con la Corte y el Consejo a la política. Primero si coincidís y después si podría haber hecho algo más la política para no llegar a esto. ¿Qué más va a hacer la política? La política impulsó el control de los traslados. Resultó que tenía razón, porque los traslados como se estaban ejecutando resultaban ser inconstitucionales. La política promovió a través de los miembros del Consejo de la Magistratura los concursos y la política luego no quiso aprobar las ternas para no completar las vacantes. Entonces sí, hay una responsabilidad de la política, pero de ciertas políticas, de la misma política que dice públicamente que su mayor proyecto es no permitir que este gobierno gobierne hasta el 2023. Eso lo dijo Luis Juez. Luis Juez lo dice públicamente. Y a mí me parece que hay una enorme confusión de no entender las funciones. Porque a mí me parece tremendo, lo voy a decir con toda honestidad, que la senadora se preocupe porque alguien habla mal de la Corte, que es otro poder, y que la propia Corte interfiera y tome las competencias del Congreso, que ella integra, y legisle. Es más, voy a decir algo. Hoy, ya en el colmo, la ley que puso en vigencia la Corte, que no la podía poner en vigencia, establecía que el quórum del Consejo de la Magistratura se lograba con 13 miembros. Hoy la Corte, sin explicar por qué, acaba de decidir que van a hacer falta solo 12 miembros. Es decir, no solo revivió la ley, la modificó. Claro. A mí me parece muy tremendo que alguien defienda más el buen nombre de una institución, como puede ser la Corte Suprema, antes que las propias competencias de otra institución, que es el Congreso de la Nación. Y que, por cierto, voy a señalar, es sin duda el más democrático de todos los poderes del Estado. Luciana. Vos decías, Graciana, antes que la Corte no debía haber intervenido porque se beneficiaba, en este caso, su presidente Horacio Rosati. Hace un rato también Leopoldo Moró decía, bueno, esto lo tenemos que recurrir ante el sistema interamericano. ¿Cómo se sigue después de esto? Mirá, yo tengo que analizar si es viable ese recurso o no. Más allá, yo tengo una posición, pero no tengo los elementos para explicar por qué la sostengo todavía, no tengo que desarrollarlo más. A mí me parece que cuanto menos hay que tomar alguna medida, pero no por esta sentencia judicial. A mí me preocupa y mucho el desquicio institucional, porque digo, ya van varias veces que la Corte se convierte en un legislador. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Nombremos a los miembros de la Corte emperadores de Roma y que quemen Roma. Porque si van a tener la suma del poder público, entonces, ¿qué estamos jugando al aplicar las normas, al dictar las leyes? ¿A qué juego estamos jugando? A un juego que no vale para la democracia. Y voy a decir esto, las competencias no me las inventé yo, ni te las inventaste vos, ni se las inventó ninguno de ustedes. Las competencias están en la Constitución escritas. ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿Qué es lo que hace el Congreso? ¿Y qué es lo que hace el Poder Legislativo? Está escrito en la Constitución. Y por muy supremos que sean, no tienen competencias legislativas. No las tienen. Simple.
No hay tutía. No es que sí, más o menos. Yo podría discutir las competencias legislativas del Poder Ejecutivo, que puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Ahora, la Corte, no hay ninguna duda, no vas a encontrar ningún constitucionalista que te diga que la Corte puede dictar leyes o modificarlas. Y Graciana, ¿qué recursos tiene la política o qué herramientas tiene la política a tu criterio para frenar esta avanzada? No, yo no sé si tiene herramientas para frenarlas. Me parece que estamos frente a una política del hecho consumado, una demostración de fuerza, un absoluto, yo lo llamo un golpe de Estado institucional. Yo sé que es... ¿No es mucho, no es muy fuerte? Mira, ¿O por qué? Justificarlo. Para mí es un golpe institucional como fue la destitución de Lula, o de Dilma. ¿Hubo violencia? No. Pero sí lo que hubo fue una interferencia de un poder en el funcionamiento normal, desempeño normal de otro poder que era el Poder Ejecutivo de Brasil. No hubo fuerza, no hubo golpe de Estado en términos ortodoxos, con despliegue de fuerzas de seguridad, pero lo que sí hubo fue la afectación de un poder por parte de otro poder. En este caso, el Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. Y esta es la misma situación. Otra vez, el Poder Legislativo es interferido en el desarrollo de sus competencias por parte de un Poder Judicial. Y a mí lo que me preocupa es que yo nunca me voy a olvidar que el menos democrático en sus conformaciones de todos los poderes del Estado es el Poder Judicial. Y lo ratifico cuando veo lo que hace frente a la rotación de la presidencia del Consejo. Porque voy a señalar algo. Con lo que ha pasado el día de hoy, han pasado dos cosas. No solo se ha instaurado esta suerte de golpe institucional, sino además se ha generado una fuertísima afectación a la independencia del Poder Judicial. Porque si ustedes leen la sentencia que deja sin efecto, en duros términos, como lo contó Luciana, al fallo de Alonso, se da cuenta que lo manda, miren qué extraño, la Corte presidida por Rosati lo manda a un sumario, a un consejo que también el propio Rosati decidió que va a presidir. Es el meme del hombre araña, pero imagine, es así. Rosati va a juzgar a alguien que opinó algo contra Rosati, o va a designar quien lo juzga, para el caso es lo mismo. Pero lo que quiero decir esto, ¿qué va a pasar ahora? Porque ustedes, yo sé que los temas de justicia parecen temas ya alejados de la gente, pero ¿qué va a pasar mañana con un problema de tarifas? ¿Qué pasó durante los años macristas? Sabemos que esta Corte defiende las posiciones que ajustan tarifas sin llevar adelante los reglamentos y los procedimientos. O con un impuesto que grave la ganancia extraordinaria. ¿O qué va a pasar con un impuesto? Es decir, y que cualquier juez que se anime a sacar una medida que de algún modo ratifique una va a ir a ser juzgado por va a ser juzgado y aparte tiene esta espada de Damocles sobre su cabeza, porque todos sus actos que afecten la decisión o la voluntad de la Corte Suprema van a ser sometidos a un procedimiento disciplinario por un consejo que la Corte Suprema decidió presidir. Repito, este es el fin de cualquier independencia judicial, porque la independencia judicial no es solo frente a los poderes políticos, sino también hacia puertas adentro del propio Poder Judicial. Graciana, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Qué panorama. Quedan resonando algunas de las definiciones de Graciana. Nosotros nos vamos. Recuerden, mañana, o les avisamos, mañana arrancamos 20:30 Desiguales porque hay fútbol en la televisión pública. Adiós, que tengan buena noche de lunes. Pasen bien.